En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues venimos de la clase del Hijo Pródigo y vimos la misericordia de Dios, ¿verdad? Que su misericordia es infinita, o sea, nos quiere tanto, 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 que en el momento que tenemos unas ganas de pedir perdón, Él sale a nuestro encuentro y aunque vengamos todos asquerosos, nos abraza, nos besa y por supuesto que nos perdona. Y seguimos con esa trayectoria con la mujer adúltera. Es la misma trayectoria de la misericordia de Dios. Entonces vamos a leer el Evangelio para seguir explicando. Ay, perdón, creo que la adelanté 2 veces. No, ahí está. Ah, no. El Evangelio. Espérame, es que no se está poniendo aquí. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí Ya. está. Perdón. Ok. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él centrado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como vemos, la misericordia es grande, ¿verdad? Y aquí hay que hacer una anotación. Se le encontraron a la mujer en flagrante adulterio. ¿Y por qué no llevaron a Chavo? ¿Verdad? Porque para un adulterio se necesitan 2, pero no, nomás eran las mujeres. La mujer era la pecaminosa, la mujer era la que iba a morir apedreada, la mujer era... O sea, las mujeres éramos desechables, ¿verdad? Y los hombres tenían todo el derecho de hacer todo, pero un adulterio no se puede hacer nomás el hombre solo, necesita una mujer, ¿verdad? Y la mujer pues llevaba las del perder, ¿verdad? Entonces, Jesús se retiró a orar, frecuentemente oraba con el Padre y necesitaba estar con Él un tiempo en paz y un tiempo para renovar las energías. Hemos hablado muchas veces, insisto, muchas veces de la importancia de nuestra vida de oración. Si no tenemos oración un rato fuerte con nuestro Señor, nuestra vida espiritual no ha empezado. Entonces, por favor, los que quieran una vida espiritual fuerte, una unión con Cristo, realmente ser amigos de Él, dense un tiempito. Es como decirle a un amigo: sí te quiero mucho, pero no le hablas por teléfono y no pasas tiempo con Él, pues te va a decir: pues demuéstralo. Bueno, pues igual con Jesús. Entonces, Jesús le dedicaba tiempo a Dios Padre. Ok, ¿quién llevaron a la mujer? Lo llevaban los fariseos y los escribas. ¿Quién eran los fariseos? Se acercaron a Jesús a ponerlo a prueba, o sea, nomás les importaba eso, a ponerlo a prueba, ¿verdad? Para tenderle una trampa, como en otras ocasiones, o sea, ya habían varias veces que estaban con esa metodología. A ver qué dice, porque querían, como era muy escuchado por el pueblo, querían que el pueblo se rebelara contra él y dijera: no está siguiendo a Moisés, entonces está equivocado, ¿no? Se sale de lo... La ley de Moisés dejaba claro que la adúltera debía de morir, o sea, ya estaba escrito por la ley de Moisés, ¿no? Si Jesús aceptaba,
ponían entredicho todo su mensaje centrado en la misericordia de Dios y su actitud de acogida a los pecadores. Entonces, que realmente ellos pensaron, no va a poder salirse por ningún lado. Lo estamos poniendo en una encrucijada, y eso era lo que querían hacer. Los escribas y los fariseos eran los letrados, o sea, los que habían estudiado, los que sabían las leyes, ¿verdad? Eran aquellas personas que se dedicaban a estudiar la Sagrada Escritura, o sea, que sí estaban preparados, ¿verdad? Eran muy exagerados y tomaban al pie de la letra todas las leyes, pero las que les convenían, las que no les convenían no, ¿verdad? Se oponían a Jesús porque era muy misericordioso y perdonaba con facilidad a los pecadores, y ellos no. Ellos eran excluyentes, o sea, estos no sirven, estos son desechables, estos hay que apedrearlos, estos no son pecadores. Ellos se sentían los puros, ¿verdad? Los fariseos eran los separados, se gloriaban por no ser como los demás. Fíjense nomás, ya, yo soy súper, yo no soy pecador, no soy impuro, no soy ladrón, y ahí pónganle todo lo que quieran, ¿verdad? O sea, nosotros los perfectos, ¿verdad? Y Jesús se oponía a ellos porque aparentaban ser santos, pero eran muy pecadores. O sea que aparentaban de que todo estaba bien padre, pero no, acá está el moche, acá está la otra mujer, acá está el trabajo ilícito. O sea, realmente lo que les gustaba era nomás aparentar, ¿verdad? Entonces, los letrados y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y ya la quieren apedrear, listos, ¿verdad? La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras, o sea, tenían razón, se lo sabían de memoria, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Era la trampa. Le preguntaban para comprometerlo y para poderlo acusar, o sea, realmente lo que querían era acusar a Cristo. No querían saber si estaba bien o estaba mal, o sea, ahí cae en la trampa para que ya tengamos una excusa para poderte apedrear o decir que no eres el profeta que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, vienen a ponerle una prueba. Adulterio consiste en cometer un acto sexual con una persona que no es tu cónyuge, o sea, estás casada y con el vecino, con el compadre, con el que se te ocurra, ¿verdad? Jesús reconoce que es un pecado grave, pero demuestra que es más provechoso perdonar para que la persona se convierta. Entonces, volvemos ahorita que estamos en Cuaresma, que es tiempo de conversión. Que es convertirte, es cambiar de rumbo, es cambiar. Si voy para allá, por este camino, tengo que cambiar hacia el camino que me lleva a Dios. Eso es conversión. O sea, convertirme es abrir mi corazón a Dios. Eso es convertirme. Entonces, es tiempo de conversión. Y Jesús aprovecha esta parábola, no, esta no es parábola, este es hechos reales, ¿verdad? Este acontecimiento para demostrar que Dios está dispuesto siempre a perdonar, a pesar de que es un adulterio, a pesar que dicen que la tienen que morir, a pesar de todo, Él está ecuánime y dice, agárrenlo con calma, no va por ahí, ¿verdad? A la mujer la ponen en el centro de todos, estaba llorosa, la pobre pues ya iba a morir, tensa, paralizada y mira alrededor. Ay, jole, se debe haber sentido la pobrecita. Con puros hombres ahí acosando. La gente mira a Jesús esperando una respuesta. Jesús se pone a escribir en el suelo, o sea, los manda por un tubo. Dice, a ver, ¿hasta cuándo tengo que andar aguantando estos jueces, verdad? Porque son unos jueces, ya ni Dios está juzgando, ¿verdad? Ahora Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. O sea, siempre estamos diciendo, no, es que él hizo, el otro hizo, es que está mal esto, está mal lo otro. Siempre tenemos que empezar por nosotros. ¿Qué hago yo? Y luego abres la boca, a ver si es cierto que te atreves a abrir la boca de ser juez de todos los que nos rodean, ¿verdad?
Tus propias debilidades te deben hacerte comprensivo con las debilidades de los demás. O sea, realmente una persona que ora es una persona que se mete dentro de sí y ve, observa y sabe. Este no sirve, este ya se va. Ya sé. Ok, entonces, una persona que va y a orar, ¿verdad? Voy a orar. Esa oración me hace meterme en mi cerebro chiquito y pensar en mis fallas, en mis aciertos, en todo. No solo las fallas, pero me hace conocerme, ¿verdad? Y saber que no soy perfecto. Para eso sirve la oración mucho. Entonces, como me conozco y sé que no soy perfecto, entonces mi corazón se hace ¿qué? Se hace más misericordioso. Entonces, por eso es la importancia de la oración, porque si no, entonces yo nomás miro hacia afuera, al otro, y veo que está mal lo que está haciendo, y entonces el dedo condenador, ¿no? De ahí tengo mi dedo, ¿verdad? El dedo condenador, condeno, ¿ok? Entonces, aquí en la cabeza pienso, yo estoy bien. ¿Y qué más pienso? Él está mal. Entonces, la importancia de la oración. Si no hago oración, me vuelvo un condenador. Si hago oración, me vuelvo cada vez más misericordioso, porque cada vez veo que no soy perfecto y gracias a Dios me mejoro. Gracias a la infinita misericordia de Dios voy mejorando tantito, pero que no soy perfecto. Es que si no vas a hacer oración, estarías muy mal. Muy mal. Así como que tratas de mejorar tantito, aunque sea tantito, te vas a iluminando. Entonces, por eso, la Cuaresma nos pide conversión, oración, ayuno, limosna. Pero, pues para ser mejores, nomás para eso nos los pide, para ser mejores. Si nosotros somos pecadores, no debemos ser jueces de los demás y condenarlos. En el momento que me doy cuenta de que yo soy pecador, entonces ya no condeno al otro, le tengo misericordia. San Agustín exclama que queda una gran miseria frente a la más grande misericordia. O sea, yo soy una gran miseria en frente de una gran misericordia. Entonces, ahora, Jesús no entra en discusión. Es horrible entrar en discusión. Nunca vas a ponerte de acuerdo con el otro, y menos si el otro está cerrado, que por lo general cuando se discute uno se cierra. Mi pensamiento es el correcto, el de él es incorrecto. Es diferente el platicar o el aclarar algo a discutir. Discutir es a ver quién grita más y a ver quién puede más. Y los dos salen enojados. Entonces él no entra en discusión con ellos, no discute la ley ni la condena. Tan solo les pide que se interroguen sobre sus propios pecados. O sea, entra en tu cabezota. Haz un autoanálisis, a ver cómo estás tú, ¿verdad? Al final el único que tiene autoridad para condenar a la mujer es Jesús. Eso sí se lo da a él. Pero decide no hacerlo. O sea, el que sí puede condenar y el que sí es santo decide no condenarla. ¿Verdad? Pero tampoco acepta el pecado. Le dice, no peques más. O sea, le dice, sí te perdono, pero ya no andes en adulterios, o sea, eso no está bien. O sea, no le dice, no importa, síguele, échale el vuelo al hilacha, al fin y al cabo eres libre, eres mujer,
Claro. Te lo mereces. No peques más. O sea, sí lo aclara. No le dice, no pasa nada. No es cierto, sí pasa y pasa mucho. ¿Qué nos hace el pecado? El pecado nos destruye interiormente, deshace nuestra autenticidad y nos convierte en lo que no somos. Nos hace inhumanos, trastorna nuestras vidas y no nos deja caminar a la santidad, que para eso fuimos creados. O sea que, vamos a ver, porque este es, como quien dice, el meollo del asunto. Aquí en esta clase hay dos meollos del asunto. El primero es la introspección, pensar, no soy perfecto. ¿Va? Y la segunda es, ¿qué hace el pecado en mi corazón? El pecado, número uno, saca a Dios de mí. O sea, que mi corazón se queda, hagan de cuenta que es un globo y se queda desinflado. ¿Cómo se ve un globo desinflado? Pierde el chiste. ¿Para qué estuvo hecho el globo? Para estar inflado, para dar alegría, para que lo veamos, para que suba, para que esté padre. Nosotros también, cuando estamos en pecado, nuestro corazón está chupiruleado y nosotros necesitamos estar inflamados del amor de Dios. ¿Ah? Entonces, fuimos creados para tener el amor de Dios en nosotros, para eso estamos creados y eso nos da la santidad. Entonces, si tú fuiste creado para esto, pero no lo haces, ¿qué pasa? Te vuelves debilucho, andas por el rumbo, andas por el mundo sin rumbo, ya perdiste la brújula. Haz de cuenta que la brújula de norte, sur, este, oeste, que tiene que decir a dónde vas para el cielo, la pierdes. Entonces, estos ojos se vuelven ciegos y estos pies caminan a la perdición. Estas manos, todo tu cuerpo se deteriora con el pecado. O sea, no es cualquier cosa. Por eso Cristo hace mucho hincapié, no peques más. ¿Verdad? A partir de ahora, porque recibiste el perdón, a partir de ahora, o sea, no peques más a partir de ahora, ¿verdad? Porque pues antes ya había pecado, ¿verdad? Recibe el perdón gratuito de Dios. El perdón de Dios siempre va a ser gratuito. El perdón de Dios es un acontecimiento nuevo, supone un cambio, una factura en la vida de la pecadora. O sea, es un antes y después. La pecadora se renueva completamente con ese perdón, ¿verdad? Un antes y un después son realidades distintas. En el antes reinaba el pecado, ahora está el perdón gratuito de Dios. O sea que ahorita está libre. O sea, en el momento, hagan de cuenta que aquí tienen así una cosa que no los deja volar. Y en el momento que Cristo quita esta piedra, te vuelves a enderezar, se vuelve a llenar tu corazón de amor de Dios y entonces te elevas del piso. Eso es una persona perdonada, es una persona nueva. ¿Ok? El perdón es transformador. Yo he conocido varias personas que vivían en pecado, se confiesan y luego cantan la alegría de sentirse amadas por Dios. Te dicen, es que yo no estaba en el equipo de Dios, pero ahorita ya estoy en el equipo de Dios. Ya soy de Dios. Y me ha tocado por la gracia de Dios, pero con muchas lágrimas de alegría. El que hace posible que la mujer no peque más. O sea, a la hora de pedir perdón y que Dios te perdona,
¿verdad? También te da las fuerzas para no pecar más, ¿ok? Ya te quita esta piedra, la piedra se queda aquí, el billete se queda aquí, y tú ya estás más arriba de lo que estabas. Y yo creo también es que el ser humano tiene una creencia que no sé de dónde la sacamos, el que no nos van a perdonar. Porque el demonio es muy listo. Sí, Y esa es su arma más poderosa del demonio, decirnos, no te van a perdonar, eso que hiciste es imperdonable. Exactamente. Y nosotros tenemos que pensar que Dios es tan misericordioso, que todo dice, aunque tus pecados sean tan rojos como la grana, que es una piedra muy roja, ¿no? Quedarán más blancos que la nieve, entiéndanlo, pero hay que meterlos en la cabeza. Y eso, meterlos en la cabeza, es lo más importante que les debemos de decir a los hijos, a los chiquitos. Dios siempre te va a perdonar. Y que lo vean en nosotros. Hace muchos años, uno de mis nietos rompió un colchón aquí, porque el colchón estaba así parado, iban y corrían y se subían a ver quién llegaba hasta arriba, hasta que el colchón hizo un agujero, se desplomaron y se hizo un desgasado. Y entonces vinieron y pidieron disculpas. Los chiquillos tendrían 4 o 5 años, no más. ¿Nada? Y le dije, bueno, pues ya está hecho, ni modo. Qué bueno que dijeron la verdad y bueno, sí los perdono. Y ya, no pasó a más. Entonces, si ellos experimentan que sus papás o sus abuelos los perdonan, ellos van a saber que Dios los perdona. Pero si experimentan que sus papás o sus abuelos no los perdonan, difícilmente van a creer que Dios los perdona. Entonces es algo que llevas aquí en la mente dependiendo de cómo te perdonaron en tu infancia o cómo no te perdonaron. Si hacías lo mínimo y te hacían un arahuaca bruto y unos regaños terribles y casi o te cintaraban o no sé cuánta cosa, o te decían, bueno, estuvo mal lo que hiciste, ahora lo vas a reparar o vas a pagar o vas a recoger o una consecuencia, pero sin gritos ni castigo, ¿no? Claro. Eso es importante aprender. Okay. No se trata de que intentes no pecar, sino que la gracia de Dios viene a nuestra vida para hacer posible el arrepentimiento y que no vuelvas a caer en eso. O sea que cuando nosotros recibimos la gracia de Dios y el perdón de Dios, te da las fuerzas para no volver a caer en el mismo pecado. Pero somos muy testarudos y vamos otra vez, la burra al maíz, otra vez al mismo pecado. Vuélvete a confesar y conforme vas agarrando gracia y fuerzas, vas a salir de ese hoyo. ¿Okay? El ser humano sin Dios no puede salir del vicio del pecado. O sea, una persona que está en pecado y dice, qué barbaridad, ya voy a dejar a esta mujer, no me conviene, y ya me voy a portar bien, me voy a hacer una vida más casta, quién sé qué. Si no tiene la fuerza de Dios, va a volver a caer y va a volver a caer, pero nunca va a salir de ese vicio. ¿No? El amor de Dios se derrama y nos hace posible romper el círculo del pecado. O sea que el amor de Dios nos envuelve, hagan de cuenta que nos hace un aro aquí. Entonces ya no estamos tan a la merced del enemigo. O sea, más difícilmente va a entrar en nosotros si tenemos la gracia de Dios. Las palabras de Jesús están llenas de ternura, de indulgencia, manifestaciones de perdón y misericordia infinita. O sea, tranquilo. No le gritó que bárbara, te la bañas, pues no te dio un marido, y ahora andas con el vecino. Le dice, ¿quién te ha condenado? O sea, con tranquilidad, con ternura, con todo, ¿verdad? Yo tampoco te condeno. Pues imagínate cómo se quedó. Imagínense el alivio de aquella mujer y la gran alegría de encontrar que alguien no la condenaba. Nomás fue un hombre en todo Galilea que no la condenaba. Ese era Cristo. Ese es nuestro Salvador. Ese es el que nos salva y no nos condena a ninguno de nosotros. En cada confesionario del mundo, aunque no lo crean, y así es, ¿verdad?, hay sacerdotes.
Estos sacerdotes son representantes de Cristo que repiten las mismas palabras: no te condeno, no, yo te perdono, no peques más. Cada vez que el Padre dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te está diciendo, no te condeno. Aquí está la gracia de Dios, aquí estoy yo, agárrate fuerte, no peques más. ¿Ok? En ese momento quedan borrados tus pecados y te vistes con la gracia de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Te ponen las sandalias, te ponen el anillo y te dicen, no peques más, yo te ayudo a que seas santo. Pero la santidad la tenemos que desear. O sea, yo me admiro de que cantidad de gente ni siquiera la desea, ni se le ocurre desearla. Piensa que no están hechos ellos para la santidad. Piensan que está hecho para muchas gentes, pero para ellos no. Y dicen, ay Padrecito, usted que está tan cerca de Dios, por favor rece por mí. El Padre puede estar tan cerca como tú puedes estar, como Laika, o tu mamá, o la abuelita, o todos. Hay unas personas que siempre están muy cerca, porque siempre procuran estar cerca de Dios. Entonces está válido que vayan con ellas. Eso no quiere decir que a esa persona no se pueda acercar a Dios. Aunque sea pecadora, se puede acercar a Dios. Y a Dios le encantaría que se acercara. Las dos cosas. ¿Dónde están tus acusadores? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ay, qué alivio debe de haber sentido esa pobre mujer. No te condeno, pero esfuérzate a no pecar más. Hemos repetido incansablemente que la vida del cristiano es una vida de esforzados y que todos los que llegan al cielo son los esforzados. O sea, no es, bueno, pues a ver si no peco, a ver si no hablo mal, a ver si no sé qué. Por eso tenemos estos 40 días de esfuerzo para esforzarnos en donde tenemos la pata coja. ¿Verdad? Jesús nos quiere demostrar que el principal sentimiento para el que comete un error es la misericordia. Fíjense nomás. O sea, en vez de estarlos juzgando y señalando y gritando y diciendo eso está mal, qué barbaridad y cómo lo puede hacer y quién sé qué, es la misericordia, es acercarnos a Él, platicar con ellos, atenderlos, ser amables, en fin. El médico debe curar, consolar y no condenar. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, la vida no ha terminado todavía, vuelve a empezar. Deja tu vida de pecado como un saco viejo y roto a la basura. Vístete con la gracia de Dios para que te ayude a caminar por buen camino. O sea, si no tenemos la gracia de Dios en nosotros, difícilmente vamos a caminar por buen camino. La gracia de Dios es Dios en nosotros. ¿Verdad? Así, déjense que llueva Dios todo el día en ti. ¿Ah? Señor, ¿qué quieres de mí? Diario. ¿Ah? Entonces sí estoy caminando a la santidad. ¿Ah? Y con este escudo, entonces sí podemos enfrentar el mal. Pero si no lo tenemos, ay no, yo no necesito a Dios, pues están como Adán y Eva, me vale, ya me voy. El hijo pródigo que dijo, oye, ya me voy, ¿cómo les fue? Pues de mal. Claro. Entonces, ¿por qué cometemos los mismos errores si ya lo cometieron otras personas? ¿Verdad? Entonces, a Jesús no le interesa lo malo que has hecho una persona, sino lo bueno que puede hacer. Entonces, siempre Jesús es la nueva oportunidad. Siempre nos da una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Ahí les va un nuevo día. ¿Cómo amanecieron? Órale, ahí les doy otro nuevo día para que se corrijan. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Verdad? Como las de los fariseos y escribas que siempre buscan a quién acusar y a quién condenar. Y estamos buscando, y a ver, hasta leemos el periódico para hablar de ese chisme y estar condenando y acusando, ¿verdad?
O como la de Jesús, que siempre busca convertir, perdonar, ayudar a ser mejores. Yo creo que sí, muy importante lo de la oración, muy importante. Sí, porque yo creo que la oración es la que va transformando tu corazón. ¿Y tu mente? La va ablandando, porque en sí Claro. nosotros somos duros, o sea. Duros como las piedras. Exactamente, entonces eso es lo que te hace. Como cuando yo llego a misa, hay veces como que sí me cuesta, porque me gusta ir a misa tempranito. Claro. Entonces como que sí me cuesta, pero ya yo nomás llego a la iglesia y siento esa paz y la voz del sacerdote, lo que te está diciendo, como que ya empieza, o sea, ya todo Sí. vuelve a estar. Empiezas en el mood. Ajá, Que dices, de aquí soy. Como el domingo pasado, vamos a hacer 3 tiendas, ¿no? En la transfiguración. Vamos a hacer 3 tiendas, porque ahí estás muy a gusto. Y fíjate, cuando yo iba a casa de Doris al convento, Ajá. a mí me gustaba pasar la Semana Santa allá, porque Claro. sí sentía ese recogimiento realmente. Claro. Y las veces que no he ido, por más que quiera, por más, no es lo mismo. No, porque estamos aquí en la pista de la vida. Sí, así es. Sí, así nos toca. Ujú. Esta frase de Jesús implica una gran confianza en la naturaleza humana. O sea, Jesús realmente confía en nosotros. O sea, realmente, o sea, yo te voy a ayudar, pero confía. Entonces nosotros tenemos que confiar. Porque sabe que es posible con su gracia convertir a una pecadora en una gran santa. Ahí tenemos a Magdalena, ahí tenemos a San Agustín, ahí tenemos grandes santos que fueron bien pecadores. San Patricio. San Patricio, ¿ves? Grandes pecadores y se convirtieron y fueron grandes santos. ¿Verdad? Jesús no achica ni aplasta, ni dice, eres incorregible, ay, otra vez, la borran más, sino que te dice, eres un santo en potencia, órale, échale ganas. Te alienta. Te alienta, te empuja y te ayuda. ¿Verdad? Ok, entonces la tarea. Vamos a reconocer los pecados, para eso necesitamos interiorizar, ¿verdad? Y no justificarnos porque creemos que otros son más pecadores que nosotros. Porque aquí estos fariseos y estos escribas pensaban que ellos eran menos pecadores que esa mujer que había cometido el adulterio. ¿Pero por qué? Pues porque no hacían oración. Entonces, yo creo que es muy buen tiempo para hacer una introspección, meternos y decir, no voy a hablar mal, voy a realmente a tratar de ser misericordioso con todos los que me rodean y echarle ganas. Y si no estamos en gracia, pues echarle ganas para irme a confesar y saber que nuestro Señor te dice, no me gusta tu pecado, pero sí te perdono, no peques más. Y ahorita estamos en la temporada Claro. de que tenemos que hacer una muy buena confesión. Exactamente. Eso es lo que Cuaresma tenemos que es el tiempo para hacer muy buenas confesiones. Y hay ¿verdad? mucha disponibilidad, hay en muchos lados ahorita, muchos sacerdotes. Muchos todo sacerdotes para poder están hacer. muy dispuestos a escuchar, a ayudarte, a no regañarte, a abrazarte y a animarte a seguir el buen camino de nuestro Señor. Así. Entonces, bueno, pues yo los invito que le echemos ganas. Ok, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.